Porque la música, el arte y la cultura nos conectan. A partir de este momento, sintonizas un nuevo episodio de Paola Mar Rock en Ritoque FM y todas sus plataformas. Aquí estamos con un gran comunicador radial, un destacado comunicador. Le doy la cordial bienvenida a este personaje ilustre, insigne de la radiofonía porteña de la ciudad de Valparaíso. Él es un querido amigo, muy amigo, cercano, colega también. Francisco Marambio, más conocido como Marambito, ¿cierto? Que él comenzó su carrera, primero egresado de la carrera de Pedagogía en Historia, pero que decidió emprender rumbo en lo que son las comunicaciones, ya con una larga trayectoria, ¿cierto? Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Francisco Marambio, conductor de radio Ritoque FM. ¿Cómo has estado, Fran? ¿Cómo anda todo por allá? Hola, Pau, estaba buscando el gran locutor, no cachaba quién era. Estaba hablando de mí. Claramente me refería estoy a solo ti. Acá. Claramente me refería Gracias, a ti, pues, Pau. Fran. Oye, un gusto tenerte por acá. Gracias, también. Pau. En mi primer invitado. Oye, yo feliz. Sí, pues bueno, gracias primero que todo por la invitación. Generalmente uno es el que entrevista y no el entrevistado. Por lo tanto es como bien divertido, pero al mismo tiempo es... ¿qué va a pasar? No sé. Voy a tratar de ser lo más honesto posible, pero sobre todo contigo, Pau, que creo que nos une una amistad, un cariño que nos hemos podido compartir en conversaciones largas de metafísica hasta conversaciones musicales, pasando por cine. Hemos hablado muchas cosas con Pau. Creo que eso también nos ha permitido fundar una amistad que más allá del COVID nos mantiene todavía cerca. Te mando un abrazo grande, Pau, y te felicito por esta iniciativa que también siempre te he dicho, hay que hacer estas cosas y hay que avanzar, y me encanta ver cómo estás comenzando con este primer proyecto solista de Paola Zúñiga. Bienvenida Gracias, a este Fran. mundo de hacer estas cosas. Viste, ahí se invirtieron los roles, pero como tú dices, iniciamos, tú también empezaste tu carrera hace un largo, hace ya 15 años más o menos. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo radio, Fran? ¿O más? No me acuerdo, no, sí me acuerdo. Ya perdiste la cuenta. Es que para mí me da un poco de como de escozor el concepto de carrera, porque nunca lo he visto como una carrera, sino como mi vida nomás. Yo empecé cuando era muy niño, muy niño. Yo jugaba, era hijo único. Yo jugaba solo a la radio. Yo jugaba a hacer radio, solo con mis muñecos, mis cosas. Jugaba a hacer radio, escuchaba radios AM o FM que habían en aquella época. Me acuerdo que escuchaba la radio Amapola, escuchaba la radio Recreo, que son radios AM, que ya no existen, que tocaban una música pop rock. Y también escuchaba mucha radio AM de fondo, ya así estoy hablando de Radio Portal, de Radio Festival con mi familia, Radio Litoral, que eran radios de la época de los 80. Y yo jugaba un poco porque me gustaba mucho, me llamaban mucho la atención los locutores, que eran muy divertidos en AM. Y en FM era mucho más música y los locutores más acartonados. Entonces, cuando chico jugaba eso, después como a los 10, 12 años, 11 años empecé a jugar con una radio. Me regalaron mi primera radio, que era una radio de cassette, y ahí yo empecé a grabar cassettes y tenía un micrófono. Entonces yo jugaba que tenía una radio y yo grababa comerciales de la radio, en esa época estaba, no sé, por la Concierto, la Galaxia. Grababa los spots de la radio y yo me inventaba mi propia radio, hasta que un día inventé con un amigo, lo metí a jugar a una radio donde yo inventaba una radio que se llamaba Radio Amanecer, que grabábamos en cassette y hacíamos como que estábamos transmitiendo. Bueno, eso era un juego, obviamente. Y después, cuando llegué al Liceo Eduardo de la Barra, llega un día en primero medio, si no me equivoco, un muchacho, o segundo medio, llega un muchacho que había salido recién del liceo y nos dice,
o que había, claro, recién salido, estaba en cuarto y quería armar un taller de radio. Entonces él nos invita a participar de un taller de radio. Dijeron, ¿quién quiere participar? Pasaron curso por curso, imagínate, en el León de la Barra eran 5, 12, 11 primeros medios, y así para adelante todo, y pasaron curso por curso, y yo levanté la mano, fui, y a mí me gustaba la música, entonces yo grababa muchas canciones. Mi pasatiempo en las noches de viernes y sábado en esa época eran grabar canciones de la radio, grababa especiales y todo eso, y siempre soñaba que me gustaría trabajar en radio. Me acuerdo que escuchaba rock and pop en aquella época y decía, quisiera hacer esto, y qué lindo sería que pudiera vivir de la radio, de poner música, de contarle a la gente qué música está sonando, hacerles compañía, etcétera, etcétera. Y rock and pop era como muy el ejemplo de eso, porque en el fondo era una radio que era como una cruz entre la M y la FM. Entonces entré en esa radio, se creó el concepto de la radio de la Barra, que era la radio del Liceo Eduardo de la Barra, y el segundo año, que yo ya estaba en el segundo o tercero medio, quedó como subdirector de la radio, y en cuarto medio nos la jugamos y armamos el estudio de la radio, conseguimos dinero para poder comprar los equipos de la radio, y de ahí quedé como director hasta cuarto medio. Wow. Y ahí yo dije, nunca más voy a hacer radio, nunca más voy a hacer radio. ¿Dijiste nunca más? Y me encuentro... No, porque salía del liceo y ya no había vuelta. No había dónde más hacerlo, digamos. El resto era ya las radios, y eso ya para mí era otra cosa. Es que era un sueño. O sea, yo quería estudiar, primero que todo, quería estudiar comunicación audiovisual. Pero en aquella época solamente la ofrecía UNIAC, y era muy caro. Y aparte yo había que irse a Santiago, mi familia era muy humilde, así que no había posibilidades. Así que me metí a estudiar contador auditor. No sé qué estaba haciendo ahí, la verdad, pero entré a estudiar contador auditor, pero sí, después supe qué entré a hacer ahí. Me encontré con César Ramos, y él me invitó a participar de la radio Atracción, que era una radio que solamente transmitía a un par de cuadras a la redonda, y era una radio que transmitía solo... Así es, Cerro Merced, que todo eso se quemó después. Y yo no podía creer que me había encontrado con él, porque él yo lo conocía de la básica, y él me había contado que tenía una radio pirata. Entonces yo no le creía nada, hasta que llega y me cuenta, me pilla después de una acción que hicimos en el momento de los mechones. Me pilla y me dice, tú eres Francisco Marambio. No existía Marambito. Sí, resulta que soy César, de la Escuela 3. ¿En serio? ¿Te acuerdas que tenía una radio? Sí. Oye, te cuento, yo estaba en la radio de la Barra, y ahí empezamos a hacernos amigos. Me invitó a participar un día a ver la radio, que funcionaba solo los fines de semana largos y en el verano, y empecé a participar de la radio. Y así estuve en la Radio Atracción hasta el 2001. Después estuve algunos meses en Radio Joven, y dejé de hacer radio durante mucho tiempo, hasta que en el 2005 regreso a hacer radio con los últimos 2 o 3 meses de la Radio Atracción, que estaba dando el paso a hacer Radio Ritoque. Ritoque, mira, o sea, nunca estuviste alejado entonces. Estuvo desde muy temprana la labor, el oficio radiofónico, desde el hecho de que te gustaba desde muy pequeño, y se fueron dando distintas circunstancias que de alguna u otra forma te llevaban siempre por el camino, siempre por el rubro de las comunicaciones, ¿verdad? En ese sentido, Fran, siendo tú también un comunicador que también te has ido destacando por esta mirada crítica, muy reflexiva sobre los contenidos que vas abordando en tu programa Ciudad Abierta, y en los otros que también has ido, en los que has sido partícipe, y claramente has sido el comunicador, y que también tienes como atractivo este carisma que la gente en general, tú tiendes a tener como mucha cercanía con el público, y que genera este puente también de conexión entre la ciudad con la misma gente, las mismas personas. Se genera de esto algo muy muy especial, como una especie de complicidad, de algún diálogo muy íntimo. ¿Cómo vives tú esta relación también y esta comunicación que se va dando entre la audiencia y tú como comunicador? Bueno, para mí hoy día es muy natural, pero no... Mira, yo siempre hice radio pensando, y es una cosa que yo creo que es un encuentro fecundo que se da en Ritoque, que todos los que hemos pasado o casi todos los que hemos pasado por la Ritoque,
tenemos como objetivo el entregar un contenido porque amamos esto, no el ser conocidos ni nada de eso. Entonces, claro, por circunstancias de la vida, algunos a veces somos más conocidos que otros, por exposición, por cantidad de horas al aire, porque en el caso mío me tocó animar festivales o en los mismos eventos de la radio. Yo lo tomo como una causa más nomás del trabajar en radio, pero trato de ser lo más cariñoso posible con la gente, porque en el fondo esa gente te siente parte suya. En el fondo me he pasado muchas veces con gente que yo les digo, oye, te echo de menos, no te había visto, pero yo no te echo tanto de menos porque te escucho todos los días. Entonces entiendo que uno es capaz de penetrar en sus hogares, en sus vidas y ser amigo de ellos cuando tú necesariamente lo eres. Pero uno tiene que tener respeto por esa emoción, ese afecto que la gente tiene contigo, y uno también estar a la altura de esa condición. Yo sencillamente me siento muy agradecido de que la gente muchas veces vincule al medio con alguien como yo, así como también lo han hecho con otros en la radio, y yo me lo tomo con la mayor humildad del mundo, porque insisto que para mí esto sigue siendo un juego. Cuando deje de ser un juego ya no quiero estar más. Oye, ahora volviendo, nos vamos a empezar a ir conectando a poco. Estamos acá en el programa. Me encanta. Paola Marroc. Paola Marroc. Paola Marroc. Oye, nos vamos a ir conectando, pero contigo, porque esa es la idea, ir también viendo qué hay de fondo detrás de Francisco Marambio, muy conocido también como Marambito, muy querido, como mencioné, dentro del medio de comunicación, dentro de lo que es Radio Retoque, pero nos interesa también conocer a la persona, quién está detrás del Fran. Y para eso a mí me gusta mucho retornar de cierta manera o hacer una retrospectiva, un raconto a lo que fue tu época de adolescencia, tus primeros acercamientos al rock. Para eso te voy a invitar a abrir este álbum histórico musical, pero con tus primeros recuerdos del rock. ¿Cómo llegaste al género, Fran? Anda contándonos un poquito en qué época de tu vida te encontrabas y de qué manera te marcó, porque sin duda a muchos nos ha marcado de alguna u otra forma la música o este género en particular. ¿Cómo fue en tu caso? Yo tengo un tema con la música porque en general yo la veo como un hecho coleccionable, como un acto de colección. Entonces a mí me gusta mucho coleccionar música desde chico y todo eso, pero a ver, yo creo que mis primeros acercamientos al rock fueron en los años, así como ya entendiendo que estaba escuchando algo de rock, fue como cuando tenía, en el año 87, 88, cuando aparece Guns N' Roses. Y en la escuela era la batalla entre los amigos, que si te gustaba Guns N' Roses o te gustaba Metallica. Y a mí me gustaba más Guns N' Roses. Después me empezó a gustar más Metallica con el tiempo. Y creo que esos fueron los primeros encuentros con el rock. Pero en general no tenía un rollo con el rock nada más, era con la música. Y eso me gusta mucho. No me gusta tanto separar. Me gusta mucho separar por un tema de métodos. De dónde viene esta música, cuál es la característica que tiene, qué la emparenta con esto otro, de dónde viene esto otro. Pero en general a mí me gusta mucho la música en general. Entonces no tengo ese rollo del rock. Claro. Quizá con lo que tuve más rollo durante mucho tiempo era con la música en español, que me gustaba, que me encantaba, que eran artistas como más latinos, muchos de ellos, no todos. ¿Como cuáles, Fran? Sobre todo los clásicos. No sé, fui a ver a Juan Gabriel una vez al Festival de Viña. Me gustaba mucho de chico Luis Miguel, encontraba que tenía una voz increíble. Me gustan mucho las canciones por sus líneas melódicas también. Entonces creo que en el pop en español había mucho de eso. Y además me crié en una familia de 3 mujeres y un hombre, con mi papá y mi mamá, mi abuela y mi tía. Entonces la radio era muy AM. Por lo tanto yo me metía en los boleros, me metía en los tangos, me vinculaba con esa música. Esa necesidad de niño de vincularse con algo no era con los New Kids on the Block, era con los boleros y con los tangos. Mis primos se reían de eso y se burlaban de mí por aquello, porque supone que tenía que gustarme el rock o el pop al menos. Claro.
Pero claro, la verdad es que yo me vinculé primero con esa música. Después con el tiempo me fui acercando a otros ritmos, me fue gustando poner música en fiestas. Entonces yo grababa cassette y ponía música en fiestas, iba a las fiestas a poner música con cassettes. Pero yo creo que en el momento en que yo me empecé a vincular con el rock directamente y con el rock alternativo, fue cuando yo llegué a Tracción. Porque allí comencé a entrar en un mundo de sonoridades que yo no conocía y que eran muy atractivas, como la música inglesa, por ejemplo, o la música chilena que tenía raíces inglesas. Y quizá el otro momento es cuando empecé a acercarme con un gran amigo mío que es un conocedor y un sabio de la música, que es Francesco Álvarez, que fíjate que hoy día está de cumpleaños. Bueno, no sé cuándo imitamos esto, pero hoy día que estamos grabando... Bueno, le mandamos un saludo. Que estamos grabando, ¿no? Por supuesto. Sí. Por supuesto que sí, Fran. Y él me empezó... Él tenía una colección gigante de discos. Y estaba en la Tracción también. Entonces empezamos a hacer amistad y comencé a ver el formato físico. Y empecé a ver que esto era mucho más que lo que yo conocía, que era solo la superficie. Que lo que sonaba en la radio era una cuestión superficial. Y yo podía mirar hacia abajo y decía, esto es un océano interminable de sonidos, de cultura, de artistas que yo no conozco y probablemente nunca me acerque. Y ahí comienzo a enganchar con el rock. En ese momento siento que viene mi instante de decir, claro, se sumó este área, esta faceta mía de ser un coleccionista, de ser tratar de completar discografías, a lo mejor no físicamente, pero de haberlas escuchado, con este mare magnum de música, y luego de cine, y luego de libros, cuando entro a historia, empiezo a ver que aquí estaba la cultura. Tenía en mis manos la posibilidad de ingresar en el mundo de la cultura. Y que esa cultura estaba seguro que podía cambiar mi vida y que podía cambiar la vida de los demás. Entonces, allí me doy cuenta de que no se trataba ni de un género, no se trataba ni de un estilo, ni de una faceta cultural, ni de una opción de formas de hacer cultura. Se trataba de todo, del ser humano expresado en la cultura. Qué linda forma de retratar. Uno cuando se inicia de alguna manera en la música, lo hace sin muchas nociones. Principalmente es como explorando desde lo sensorial, desde la experiencia que te evoca físicamente, emocionalmente, cognitivamente, y eso asociándolos a tus vivencias, a tus relaciones, porque uno también como que se afiata mucho a una época de la vida o a una emoción que está muy latente en ese momento, y vas asociando y vas generando estos vínculos, pero también, como dices tú, se van forjando estos lazos con elementos culturales, elementos filosóficos, elementos existenciales, descubrimientos que uno empieza a hacer cuando se acerca a la música o se acerca a algún tipo de expresión artística, cultural. Y ¿sabes qué, Pau? Es divertido porque cuando yo partí en esta búsqueda, yo decía, tengo toda una vida por delante para escuchar música y aprender todos estos contenidos. Pero hoy día me doy cuenta que la vida es breve. Porque claro, yo partí cuando tenía 19 años, 18 años, pero hoy día ya tengo 40. Entonces tú dirás, pero es que no estás viejo o lo que sea. Pero situaciones como el COVID, o como la propia salud, o como la futilidad de la vida, lo frágiles que somos finalmente, te hacen pensar que no, porque la vida no es todo, no está toda la existencia para esto. Entonces ya tienes que comenzar a tomar decisiones acerca de lo que vas a escuchar, o lo que vas a leer, o lo que vas a ver. ¿Te vuelves más selectivo? ¿Consideras que ahora eres más selectivo en cuanto a los contenidos, en cuanto a ese disco que vas a escuchar, de la colección inmensa, interminable que tienes, me imagino, dentro de tu repertorio mental, pero también físico, en formato análogo o digital? Fíjate que me vuelvo selectivo, pero también me niego a eso. Por un lado me vuelvo selectivo porque sé que la vida es finita, pero por otro lado me revelo a eso y de repente recurro a cosas que digo, voy a conocer igual, este artista no lo conozco y lo voy a conocer. Está el espíritu, me imagino, pero también está ese espíritu que nos gusta, que le gusta retornar, le gusta volver a su clásico, a su disco físico, a su disco predilecto. En el caso tuyo, ¿cuál fue el primer
tema o cuáles fueron los primeros discos? Porque claro, temas uno escucha desde muy pequeño, en la primera infancia uno empieza a escuchar temas, pero ¿recuerdas ese primer disco? Yo creo que nuevamente es Guns N' Roses, con el disco Appetite for Destruction, porque es un disco que además cada una de sus canciones era un golpe. Cada una de sus canciones estaba perfectamente hecha, además era adolescente, era desparpajado. Y yo creo que ese es el primer disco. Y ya un poco mayor, creo que fueron 2 discos chilenos. A los 15 años aproximadamente, el disco Invisible de La Ley me marcó profundamente porque además lo conocí justo meses después de la muerte de Andrés Bove y me impactó muchísimo, además porque tenía ese toque british que era muy llamativo y un Beto Cuevas que era muy histriónico, cosa difícil de encontrar en un chileno. Y después el disco Viajar de Lucibel. También son esos 3 discos, yo diría que como que me abrieron el mundo a otras cosas. Y ya cuando me tomé la música en serio, fue un álbum de Billy Coban, del baterista Billy Coban. ¿Qué disco? Mira, por ahí lo tengo, ¿no? Ahora no te lo puedo mostrar, pero es donde viene Quadrant Ford, donde viene Spectrum. Creo que ese disco se llama, se me fue el nombre ahora, pero es el disco quizá más conocido del músico. Y cuando caché eso, entendí que existía un Miles Davis, porque de ahí caché que él había tocado con Miles, y ahí llegó Kind of Blue, y ahí llegan esos otros discos, el My Favorite Thing, y ahí boom, se te viene todo. Para mí no fue Led Zeppelin al principio, para mí no fue The Doors al principio. Deep Purple sí. Un poco, sí, con el Made in Japan también, que fue un disco que me sorprendió por en vivo también. Las emociones a flor de piel que tenían todos los artistas y que te provocaban a ti también. Yo diría que hay como una especie de momentos en los cuales yo me puedo aferrar a ciertos discos que me marcaron la vida, pero también hay muchas canciones y muchos discos que te marcan por lo circunstancial, como tú decías, seguro. Porque estabas enamorado, porque estabas desenamorado, porque odiabas o porque alguna desilusión otro, no sé. Amorosa, algún enfrentamiento ahí. Hay muchos sí. Episodios que nos marcan de alguna u otra forma. Oye, Fran, y bueno, de estos 3 discos también insignes, clásicos que mencionaste, ¿pudiste asistir a algún concierto de ellos o no? ¿Tuviste la chance de ir, por ejemplo, a un recital, concierto de los Guns? De los Guns no pude, nunca fui. Me acuerdo obviamente que cuando pasaron por televisión el concierto de Guns N' Roses en el año 93, cuando murió una persona, una niña en ese concierto, y que fue un concierto con el tema de ese escupitajo, los escupitajos y las cosas que le llegaban las botellas, a Axl Rose y el problema en Civil War y todo eso, claro, sorprendido. A La Ley fui a ver justamente el lanzamiento de ese disco en la Quinta Vergara, que fue muy poca gente, pero que me sorprendió porque creí que ahí La Ley mostraba que estaba para otras cosas. Y bueno, a Lucibel pude verlo muchas veces, además los tuve en mi local un par de veces y los presenté en el Rocódromo, entonces claro, fue como, comí con ellos un par de veces y fue como wow, esto está pagado. ¿Fueron esos los primeros conciertos memorables o hay otro concierto memorable que al que hayas asistido? Y si fue así, ¿cómo fue la experiencia también? Porque yo me acuerdo de mis primeros conciertos y que son los tengo pero muy arraigados a mi memoria porque claramente son muy especiales, pues se tornan especiales en el sentido con quién vas, qué tuviste que vivir, qué tuviste que decir para ir, o sea, de cierta manera igual esos recuerdos se tornan bien atesorados por lo mismo, por lo que implicaron, por las circunstancias, por la adrenalina que te generaba ya el hecho de ir, asistir joven, con amigos. En el caso tuyo, ¿hubo algún concierto memorable que recuerdes y cómo se fue dando también? A ver, pienso en un par. Pienso en tres en este momento. Pienso en el primero que se me viene a la cabeza, es ver a Congreso por primera vez.
Congreso, año 90 y... no lo recuerdo, fue para la época de los carnavales culturales en Valparaíso. Y estaba tocando Congreso y yo me fui acercando de a poco porque era en la Avenida Francia el concierto, en el escenario de la Avenida Brasil. Y me fui metiendo y llego al principio y empieza a tocar Congreso. Y veo a Jorge Campos tocar el bajo. Y yo no podía dejar de ver cómo ese tipo tocaba el bajo. Después con el tiempo se lo pude contar a él también, que a mí me había sorprendido mucho, que yo me había impresionado con él. Pero además del virtuosismo, porque era un tipo que, y se nota en su música solista también, que es capaz de poner el corazón en el bajo. Cosa que un instrumento rítmico, es un instrumento rítmico más bien que melódico. Él, además de sacarle melodía, le ponía mucho corazón. Para mí es el Jaco Pastorius chileno, sí, abiertamente. Me acuerdo de haber visto muchas veces a los Jaivas con Gato Alquinta, pero probablemente la que más me recuerda y me emociona es cuando los vi en la Universidad de Santa María, en la sede de Quilpué. ¿Ya? Y fue como en un bosque el concierto. ¡Uy, qué y me acuerdo rico, de haber visto al Gato como una especie de dios griego, de blanco entero, como un ser mitológico, con su pelo, sí, con su pelo blanco, con sus ojos azules, y no fallando ninguna nota, cosa que le pasaba mucho a veces, que se caían ciertas notas de la guitarra, no fallando ninguna nota, y él estaba en estado de gracia, en éxtasis. Y el otro concierto, sí, y el otro concierto que recuerdo mucho es mi primera vez, que fue la única hasta ahora, con Pearl Jam, cuando vinieron la primera vez en el 2005. Wow. Que también fue un gran momento haber estado ahí, porque se notaba que ellos estaban muy felices de estar en Chile. Y yo también. Sí, pues aparte que tienen un público no menor de fanáticos, devotos, así que seguramente que para ellos también fue una instancia bien, bien especial, y siempre también atesoran y recuerdan mucho la primera venida también acá a Chile. Oye, Fran, así es. ¿Y alguna anécdota o vivencia entrañable en torno al rock o la música? Harta. Pero de todo ese abanico que tiene Francisco Marambio, ¿habrá una que sea como tu anécdota más relatada, más contada? Yo creo que, a ver, no sé si tengo una sola o no sé si las tengo en mi mente, pero haber conocido y haber compartido de su familia con Mike Muir de los Suicidal Tendencies, haber compartido con los Scatalites, y haber estado con ellos en el hotel, y que la reina que habernos abrazado con la reina del ska, yo creo que lo más como genérico en esto es que todo lo que significa el mundo de hacer conciertos y lo difícil que es, pero que en el fondo vive muchas experiencias. Yo durante mucho tiempo, Pau, tú me hablabas de los conciertos. Yo durante mucho tiempo tuve el placer de ver conciertos, todos los que yo quería. Bandas nuevas, bandas no nuevas, artistas conocidos, artistas desconocidos, bandas grandes, bandas pequeñas. Tanto porque tenía el acceso porque me invitaban, o porque todavía me invitan, excepto que ahora no se puede. O de verlos en el local donde yo trabajaba, que era un lugar que teníamos nosotros, un espacio nuestro, que era el Elevar. Elevar, que es un bar clásico, claro, memorable también, pues dentro de la oferta de bares de la región, de lo poco que hay a nivel, diría yo que lo que es sector Valparaíso, son pocos locales en cuanto a oferta de rock, y Elevar era uno. Era uno, sí. Bueno, Elevar, yo no veía conciertos, pues, Pablo. No veía conciertos porque yo me hastié de ver conciertos. Veía muy poquitos conciertos. Los que más me llamaban la atención, o los que yo decía me obligaba a estar allí, porque decía, es que esto después vas a tener que acordarte que los viste aquí. Y por eso era muy cuático, porque estábamos intoxicados de conciertos. Había noches en que teníamos 3 o 4 conciertos por noche. Entonces era como... Y además que tenías que estar pendiente del negocio, entonces tampoco era como que podías tanto. Pero claro, yo creo que ese acontecimiento de haber tenido a músicos en tu casa, que era mi casa en ese caso, el Elevar, y haber compartido con ellos, o haberles entregado un escenario,
Eso era lo impagable. Eso era la gran anécdota. Es decir, ellos estuvieron aquí y yo a veces, yo soy súper bajo perfil con los músicos, no me meto mucho, porque siento que ellos tienen su tiempo, su espacio. Pero ya sentido de sentir que estábamos en la misma habitación y que en esa habitación estábamos compartiendo porque ellos eran los motores de eso y yo algo tenía que ver con eso, ya era suficientemente importante para mí. No por creerme importante, porque lo importante eran ellos, pero el sentir que había un vínculo, ese lazo que unía, al menos en el habernos encontrado en ese lugar, era maravilloso. Y el hecho de estar en ese espacio también, porque como tú dices, y bien tú dices, Francisco, los músicos en general también tienen su espacio que resguardan mucho entre su banda, los integrantes, generan una dinámica de interacción como bien particular y que es de ellos, y de cierta manera uno de repente tiene que insertarse o tiene que invadir un poco esa zona, ese espacio. Entonces creo que ya el hecho de poder vivenciarlo y que a ti te ocurría estando como cabecilla o liderando lo que era Elevar, claramente una experiencia más que impagable, pese a no tener que estar atendiendo a otras tareas de dirección o de coordinación o gestión del bar, ¿cierto? Pero aún así tuviste la chance también de poder vivenciar este otro lado que tiene que ver con los espacios de los músicos, con sus tiempos, con sus ritmos, y creo que eso también es algo impagable. Y es una pega que no se ve, pero que también sirve. Sí, seguro. Oye, Fran, y para ti, bueno, igual nos has ido relatando a lo largo de este encuentro, de esta conversa, ¿qué banda o música o disco o canción o videoclip, ya que no hay uno preferido, con cuál nos podríamos nosotros vincular o conectar? ¿Cuál elegirías para poner ahora? Uy, ya. Bueno, como es un programa emotivo y probablemente después de este programa yo muera de alguna forma, vamos a tomar este capítulo para cuando yo me muera. Bueno, ya. Se hagan el recuento y conmigo en cámara lenta y todo eso, en blanco y negro y en cámara lenta. Ya, perfecto, me parece. Hay canciones que a mí me llegan al alma, que me impactan. Yo te diría que tengo una predilección por la música más lenta. En general, me gusta toda la música, pero si tengo que elegir como esas canciones que me marcan así como a fuego, generalmente son las que me provocan algo, no desde la violencia, sino más bien desde lo íntimo. Y hay una canción que me gusta mucho, que se llama Hallelujah, no sé bien, porque creo que la primera vez que la escuché, se la escuché a Leonard Cohen. Leonard Cohen, sí. Y Jeff Buckley también tiene la versión. La versión del Grace de Jeff Buckley es una versión que a mí me pone los pelos de punta y creo que me ha hecho llorar más de una vez. Es sublime. Y además cuando conoces la historia de Jeff Buckley, que pudo haber sido una fucking estrella y se quedó allí como lo que pudo ser nada más. Entonces, ese disco en general, pero Aleluya en particular, es una canción que a mí me puede desarmar, me desarma. Y creo que es lo que la música te puede permitir, desarmarte, porque somos puras coracitas caminando por la vida. Y es bueno cuando algo nos desarma y nos dice, oye, esto es pura coraza y adentro está blandito, por eso es que tú eres tan duro por fuera. Como desarticularnos, desconfigurarnos, como un reseteo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, Paola, no te ha pasado a ti que has querido decirle te quiero a alguien y no se lo has dicho porque te da miedo que es lo que va a pensar el otro? Entonces, la música, y hablo de no solo de cariños amorosos, afectivos, digamos, de pareja, sino que hablo de incluso de personas que... O sea, ¿cuánto miedo le tenemos a decir la palabra te amo a otra persona? Y porque lo asociamos solamente a un amor erótico. Exacto. Pero el amor es mucho más que eso. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo a decir lo siento o perdón? Y a veces la música es la que te permite abrir esas compuertas. Totalmente, Fran. Tu elección sería Jeff Buckley, Aleluya. Jeff Buckley, y ¿sabes qué más? Y me acordé de otro, que yo creo que también a mí me ha servido mucho para encontrarme conmigo mismo.
porque cuando necesito encontrarme, escucho los nocturnos de Chopin. Uy, qué maravilloso. Y el segundo me mata. Y es una obra, bueno, es preciosa. Es Sí. preciosa, es un gran momento para encontrarse con uno mismo. Me parece. Oye, Fran. ¿O es muy estaría- volado lo que digo? Está bacán, me encanta. Egresado de Pedagogía en Historia, ¿cierto? Vamos a ver si hiciste la tarea de historia o no. Si tuvieses que elegir a 4 figuras emblemáticas del rock, ¿ya? Para que fuesen esculpidas, talladas al estilo Mount Rushmore, ¿a quiénes elegirías? Ah, Ah, qué difícil. Está difícil. Sí. Yo creo que uno... mira, yo no conozco tanto su discografía, pero cada vez que lo escuché me emocionó, por lo que sea. Por lo tanto, Miles Davis tiene que estar en ese lugar, en ese Rushmore. Creo que... Uy, qué difícil. Son 4 los del Mount Rushmore, ¿no? son 4, Miles. Sí, Miles Davis. Yo creo que no quiero decir Violeta Parra porque voy a caer en el mismo punto de muchos, ¿cachai? Pero qué difícil. Ay, que entretenía la pregunta, pero difícil. Era el bonus track, pero tenía que tener un grado de complejidad. Sin duda, tengo que ganármelo. Miles Davis, yo diría que el Papa. No, mentira, así como la respuesta de Claro, Miss. como de Miss Universo. De Miss Universo. Y Es que es un hecho importante porque es un monumento, ¿cachai? Davis, Vamos. Ujú. Miles Davis. Vamos a poner a Bach. Bien, me parece. Vamos a poner a Johann Sebastian Bach. Ujú. Vamos a poner a... Este te va a gustar, Paola. John Lennon. Yo creo que debería estar. No podría no estar. Yo ya tenía visualizado. Como tú lo hiciste con Miles Davis, yo lo hice con John Lennon. ¿Sí? Ya, el tú tercero me partiste con ese, parece. Y el último, la última creo figura que tendrías que esculpir. ya. Víctor Jara. Perfecto. Víctor Jara. Tremendo. 4 figuras más que emblemáticas, ¿cierto? Y de distintas latitudes, así que me parece perfecta la elección. Muy bien, Fran. Y se nota que hiciste la tarea de historia. Ah, qué bueno. Yo andaba a los 4 nomás. Andaba en el 4 nomás. Oye, ¿cómo eres como estudiante No. de pedagogía en historia? ¿Cómo fue esa experiencia? Nunca estudié mucho. Estudiaba mucho, obviamente, para los exámenes y certámenes. Pero yo siempre estaba en muchas cosas, entonces, como que nunca me he concentrado en una sola cosa. Quizás ese es un gran error en mi vida. Nunca he sido como el estudiante de historia, el trabajador de radio. Ahora que estamos en pandemia, soy casi puro trabajador de la radio, pero estamos con Ritoque TV, estamos con esto otro. Sí. Entonces, como que no me gusta estar solo en un puro lado. Quizás eso es un problema, pero a mí me sirve porque en el fondo así es como cuando leo libros o veo series, veo de a 4 o de a 5 para ir como matizando. Pero creo que pude haber sido mucho mejor de lo que fui. Sin embargo, tampoco me quejo tanto, Ya. porque creo que los ramos que a mí me interesaban los pasaba bien. Muy bien, Fran. Oye, ya para ir cerrando este primer episodio, este primer programa, quisiera leer dos citas con todo el permiso tuyo, si me lo permites también. Que la extraje de estas cápsulas que te hicieron a ti hace un tiempito atrás, de la cápsula documental de Vanguardia, Cine y Producciones. En una de ellas, que creo que yo al escucharla, de hecho la escuché hace un tiempo atrás, y me quedaron resonando en realidad las dos, y por eso yo las quise traer también, para ir cerrando con estas reflexiones que fueron creaciones tuyas, en este caso reflexiones tuyas, muy muy genuinas, muy honestas, y que me gustaría también compartir. La primera de ellas es la siguiente:
Yo creo que uno no tiene que luchar por ser admirado. Uno tiene que luchar por ser feliz. Y cuando uno desarrolla un trabajo, el que sea que haga, debe desarrollar la conciencia no para los demás, sino para uno. Y cuando uno lo hace así, a veces las respuestas vienen llegando después. Esa es una maravillosa. Y la segunda de ellas es: el camino de los sueños no es fácil, pero la satisfacción que se tiene de hacer lo que uno quiere, nadie puede perderse la posibilidad de no vivir eso. Porque esta es una vida, no hay más que esta. Francisco Marambio. Marambito. Oye, qué tipo más inteligente. Qué intelectual. Preséntenme ese tipo, por favor. Por favor, yo quiero tener una cita con aquel pensador, aquel filósofo. Francisco, oye, darte las gracias. Un placer haber conversado contigo. Para ir cerrando ya, también te dejo algunas palabras para que digas todo lo que quieras decir, como siempre, con todo el derecho, con toda la honestidad que te caracteriza, Fran. Gracias, Pau, por invitarme. Gracias por ser el primero en este exitoso programa. Estoy seguro que lo va a hacer. Quiero agradecerte por tu amistad, porque a pesar de que yo soy súper bueno para cagarla, siempre la cago en todos lados. A Paola yo la adoro, para que la gente lo sepa, la quiero mucho, la admiro profundamente y me siento muy feliz de verla crecer día a día. Eso, que Zúñiga diría que soy un buenista, y es probable que sí lo sea. Soy más tirado a ser un buenista, pero un buenista bastante más rehabilitado que antes. Creo menos en cuentos de hadas que años atrás, pero hoy día creo mucho más en esta posibilidad que tenemos nosotros mismos de encontrarnos con nosotros mismos. Y cuando logramos eso, nos liberamos realmente sobre todo en tiempos tan oscuros como los que vivimos. Nos liberamos de años y años y décadas y centurias y milenios de cargas que cargamos de los demás también. Así que sean libres con la música, porque la música finalmente es una más de las expresiones de la libertad que tiene el ser humano en esta breve paso por la tierra. Excelente, Hola, te quiero mucho. Yo también. Un beso, muchas gracias, y nos estamos viendo prontamente. Eso es. Eso, fuerza también Chao, para ti y para todos. todas las personas. Un abrazo, cuídese mucho. Chao, Adiós. Porque la música, el arte y la cultura son sinónimos de vida, y vida es inspiración. Sintoniza un próximo episodio de Paola Marroc en Ritoque FM y todas sus plataformas.